Buenos días, con todo. El día de hoy, los alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de Medicina Humana, les vamos a hablar sobre el procesamiento de antígenos. Los integrantes del grupo son Eric Barrientos, Gerson Chamorro, Ariana Rojas, Samantha Vega y quien les habla, Alejandra Ceballos. Hablando un poco más del índice, vemos que vamos a dar una introducción acerca del procesamiento de antígenos y un desarrollo que consiste en los siguientes temas: las propiedades de los antígenos reconocidos por los linfocitos T, la captura del antígeno y funciones de la célula presentadora de antígenos, el complejo principal de histocompatibilidad, el procesamiento de antígenos proteínicos y la presentación de antígenos no proteínicos a los linfocitos T. Por último, les presentaremos un caso clínico y las referencias bibliográficas. Bueno, vemos que los linfocitos realizan funciones esenciales en el reconocimiento de antígenos propios o extraños a través de su TCR. El antígeno es dirigido y convertido en péptidos para ser expuestos al surco de moléculas MHC del propio haplotipo. La inmunidad celular. Vemos que la inmunidad celular, las células TCD4 activan a los macrófagos para que destruyan el agente extraño fagocitado, mientras que las células TCD8 destruyen a las células infectadas por microorganismos intracelulares. Mientras que la inmunidad humoral, las células T colaboradoras, CDS, interaccionan con los linfocitos B y estimulan la proliferación y la diferenciación de estas células B. Tanto en la fase vectora de las respuestas de las células T están desencadenadas por el reconocimiento específico del antígeno. El procesamiento de antígenos. Se entiende por un procesamiento de antígeno a la degradación del mismo, dando lugar a fragmentos peptídicos, los cuales se unirán a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de la clase 1 o de la clase 2. Son fragmentos decisivos para activar a los linfocitos T. Los linfocitos son las únicas células con receptores específicos de antígenos. Son responsables de iniciar y de llevar a cabo la respuesta inmune adaptativa. Por otra parte, los linfocitos B interaccionan con el antígeno mediante su receptor, que es el PCR, una inmunoglobulina de membrana, que reconoce determinantes antigénicos tridimensionales en proteínas y otras moléculas antigénicas, solubles o particuladas en un estado nativo. En cambio, el receptor cronotípico de los linfocitos T, que es el TCR, reconoce complejos moleculares en la membrana de las células presentadoras de antígeno, que es el APC, formados por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, tanto de la clase 1 como de la clase 2, y péptidos antigénicos resultantes de la degradación intracelular del antígeno. Las células T, por tanto, a diferencia de los linfocitos B, necesitan de células presentadoras de antígeno, accesorias, que captan el antígeno, lo procesan y lo presentan en la membrana. Ahora yo voy a hablar sobre las propiedades de antígenos reconocidos por linfocitos T. Primero hay que diferenciar entre linfocitos T y linfocitos B. La mayoría de los linfocitos T reconocen solo péptidos lineales cortos, es decir, son antígenos proteínicos extraños los que inducen las respuestas inmunitarias causadas por linfocitos T, mientras que los linfocitos B pueden reconocer péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos, lípidos, etcétera, o sea, muchas otras moléculas, y son proteínas y antígenos no proteínicos los que inducen las respuestas inmunitarias humorales causadas por linfocitos B. También recordar que para que el linfocito T reconozca un antígeno, se requiere que el aminoácido de este antígeno peptídico se una a MHC formando el complejo péptido MHC y así, bueno, poder ser reconocido. Yo lo veo como que el linfocito T tiene mala vista, ¿no? Y no puede ver al antígeno directamente, no lo ve bien, así que requiere de la ayuda de, bueno, lentes para poder reconocerlo, verlo bien, y los lentes vienen a ser el APC con su MHC, bueno, ¿no? En cambio, los linfocitos B tienen muy buena vista y pueden reconocer el antígeno en su forma natural. Luego podemos ver que los linfocitos CD4 y CD8 reconocen péptidos específicos, que, claro, tiene sentido porque en sí los CD4 reconocen antígenos exógenos y CD8 antígenos endógenos, y además que sabemos que todos los linfocitos tienen su TCR y su TCR reconoce a antígenos específicos, así que todos reconocen antígenos, bueno, diferentes, ¿no? Sobre las APC y sus propiedades, bueno, primero un poco de historia. Una vez estaba realizando un estudio a ratones y se quería observar, ¿no? Cómo los linfocitos T reaccionaban y reconocían a los antígenos, ¿no? Pero bueno, se descubrió, ¿no? Que los antígenos solubles que están ingresando se asociaban a otras moléculas, no a los linfocitos T. Así que se siguió investigando y se llegó a la conclusión de que los linfocitos T no pueden reconocer antígenos solubles, ¿no? Tienen que estar asociados a otras moléculas para que puedan reaccionar una respuesta inmune, ¿no? Entonces se llegó a la conclusión de que un paso fundamental en la inducción de una respuesta a linfocitos T es la presentación del antígeno a los linfocitos T por otras células. Y aquí salió el concepto de células presentadoras de antígenos, o también conocidas como PC. La primera vez en descubrirse fueron los macrófagos, pero la célula dendrítica es la más importante, también conocida como PC profesional, porque es la única que puede realizar la presentación cruzada.
Al final, el APC quedó como un concepto como células especializadas que muestran antígenos ALT-CD4, y por otro lado, todas las células nucleadas pueden mostrar antígenos proteínicos ALT-CD8, pero no se las conoce como APC. Sobre las propiedades de APC, tenemos que los diferentes tipos celulares no de APC activan a linfocitos T vírgenes, que es el caso de la célula dendrítica, y los linfocitos T efectores, que es el caso de macrófagos y linfocitos B. También podemos ver que las células dendríticas, macrófagos y linfocitos B expresan MHC clase 2, que activan a los linfocitos TCD4, pero no solo se requiere al MHC clase 2, sino también otras moléculas que son las segundas señales que sirven para activar el linfocito T virgen, que son los coestimuladores y las citoquinas. Y aquí se ve que existe una relación, ¿no?, entre los microbios, APC y los linfocitos T, que es básicamente que cuando el APC tiene contacto en un primer momento con los microbios y luego con el linfocito T, ambas interacciones terminan en que el APC va a aumentar su eficacia, su expresión de coestimuladores y su secreción de citoquinas en una retroalimentación positiva. Bueno, luego sobre las células dendríticas, sabemos que se encuentran en órganos linfáticos, el epitelio de la piel, el sistema digestivo y respiratorio, y en los intersticios de los órganos. Hay dos grupos, las tradicionales o mieloides y las plasmocidoides. Aquí es importante recordar que ambas derivan de la médula ósea, solo que estas son el subgrupo más numeroso en órganos linfoides y se residen en los tejidos, mientras que se circulan en la sangre, pero también se encuentran en órganos linfoides. Esta, su principal función es desencadenar respuestas, ¿no?, de linfocitos T frente a la mayoría de antígenos, y esta también puede presentar antígenos de linfocitos T, pero se encarga más de desencadenar respuestas frente a infecciones víricas. Sobre la captura y transporte de antígenos por células dendríticas, sabemos que en la periferia las células dendríticas son inmaduras y solo pueden capturar al antígeno. Luego de capturarlo, recién se activan, maduran, ¿no?, y maduras migran a los ganglios linfáticos, donde pueden presentar el antígeno a los linfocitos T y activarlos. Tenemos pasos, ¿no? Primero, los DC se unen sus receptores a microbios, los capturan, interiorizan y unen antígenos procesados a MHC. Luego, las DC se activan por señales de receptores y citoquinas y activadas migran a los ganglios linfáticos. Luego, en este interín, las DC expresan un receptor que es el CCR7 para quimiosinas, que reconoce a CCL9 y CCL21, que atraen a DC a las zonas de linfocitos T en los ganglios linfáticos, que funcionan como el polen atrae a las abejas a la flor, ¿no? Asimismo, los linfocitos T también expresan este receptor y también migran a las mismas zonas, ¿no? Entonces, al final, lo que se tiene es que las células D que residen en el epitelio de tejidos capturan antígenos y los transportan a ganglios linfáticos, donde se ocurre este encuentro, ¿no? Como esta frase de todos los caminos llegan a Roma, porque al final ambos van a llegar al mismo punto, que es donde se da la presentación, y se activan a los linfocitos T. Complejo principal o mayor de histocompatibilidad. Pues este grupo de proteínas de la superficie celular fue descubierto por su papel en el rechazo de trasplantes entre ratones y posteriormente se descubrió también en los humanos, del cual en nosotros tomó el nombre de antígenos leucocitarios humanos, es decir, HLA, debido a que son antígenos formados por moléculas que se encuentran en la superficie de casi todas las células de los tejidos. Y su función es de diferenciar lo propio de lo ajeno y asegurar la respuesta inmune. En el ser humano, este HLA se encuentra en el brazo corto del cromosoma 6. En este brazo corto se localizan los genes que codifican para proteínas involucradas en la presentación de antígenos a linfocitos T, y pues está conformada por clase 1, clase 2 y clase 3, de las cuales la clase 1 y clase 2 codifican cadenas peptídicas involucradas en el procesamiento y la presentación de antígenos, y con respecto a clase 3, pues participan en aspectos de la respuesta inmunitaria pero que no están relacionados con la presentación de antígenos, como el favorecimiento a la secreción de citoquinas. Y pues aquí vemos al brazo corto del cromosoma 6 y encontramos a los genes que codifican la región 1, 2 y 3 del HLA. Aquí se hallan los genes que codifican la región 2, donde se incluyen las moléculas clásicas y como HLA-DP, el HLA-DQ y el HLA-DR, y las no clásicas como el DM, DO, entre otros. Y en la región 1 vemos también los genes que codifican las moléculas del HLA clase 1, las cuales son el HLA-A, el HLA-B, el HLA-C, las cuales son las moléculas clásicas. Y las no clásicas como el HLA-F, HLA-G, entre otros. Y pues entre la región 1 y 2 está la región 3, la cual se encarga de codificar proteínas del complemento, tales como el C2, C4A, C4B, entre otros, además de codificar proteínas del shock térmico y factor de necrosis tumoral alfa y beta, así como hidroxilasas de esteroides, que son las moléculas del HLA tipo 3. Además, estos genes del HLA o MHC
se heredan de forma autosómica codominante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los alelos heredados del padre y de la madre se expresan de manera equivalente. Además, estos genes son muy polimórficos, lo que significa que existen muchos alelos diferentes en los distintos individuos de la población. El polimorfismo es tan grande que en una población mixta no existen dos individuos que tengan el mismo juego de genes y moléculas del HLA, por lo cual, si es que necesitásemos un trasplante, es muy probable de que ni nuestros hermanos ni padres sean compatibles con por ser muy polimórficos. Pues este polimorfismo se exhibe en los dominios de las moléculas del HLA que conforman la región del surco, donde se expone al péptido para ser representado al linfocito. Y bueno, aquí una tabla, ¿no?, comparativa del HLA clase 1 y el HLA clase 2. Por ejemplo, tenemos las moléculas clásicas, que es el A, B y C, las no clásicas, E, F, G, entre otros. Con respecto a la clase 2 está la DP, DQ, DR, clásicas, y las no clásicas como la DM. Además, las moléculas HLA clase 1 se expresan en todas las células nucleadas, por lo cual se puede deducir que los eritrocitos quedan excluidos de la presentación antigénica. Y con respecto al clase 2, pues lo expresan las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, fagocitos mononucleares, linfocitos B, entre otros. Y pues este clase 1 reacciona con linfocitos TCD8 positivo y el clase 2 con linfocitos TCD4 positivos. Y con respecto a su estructura, pues el clase 1 consiste en tan solo una cadena, la cadena alfa, con 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Pero como la cadena alfa está incompleta, pues para que la molécula del HLA clase 1 posea estabilidad, se une a ella un polipéptido, la beta 2 microglobulina, la cual no es codificada en el cromosoma 6, sino que es codificada en el cromosoma 15. Y con respecto a la estructura del clase 2, pues este consiste en dos cadenas, alfa y beta, con dos dominios cada uno, alfa 1, alfa 2, B1, beta 1, beta 2. Y con respecto a clase 1, alfa 1 y alfa 2 forman la hendidura de unión del péptido, y en clase 2, pues el alfa 1 y beta 1 son los que forman la hendidura de unión del péptido. Y con respecto a los péptidos presentados en clase 1 son de 8 a 11 residuos. Y con respecto a clase 2 son de 10 a 30 residuos o más. Además, en clase 1, el correceptor del linfocito TCD8 positivo se une al dominio alfa 3 de la cadena alfa. Y en clase 2, el linfocito cooperador CD4 positivo se une al dominio beta 2. Bueno, continuando con la exposición, en primer lugar quiero recalcar que toda esta información, todas estas imágenes que voy a presentar, las he sacado de Labas. Y bueno, voy a continuar con el procesamiento de antígenos proteínicos, y es que para que estos linfocitos T puedan reconocer estos antígenos, estas proteínas de estos antígenos, tienen que primero ser degradados, ¿no? Y recién va a poder interactuar, reconocerlos. Y para eso van a existir dos vías. La primera vía, que es la vía de la clase 1 del MHC, que justamente va a reconocer proteínas que están dentro de la célula, mientras que la otra vía, que es la vía de la clase 2 del MHC, va a reconocer proteínas que están en el medio extracelular. Más adelante voy a seguir detallando estas vías. Acá tengo unas ideas bastante importantes que primero que nada quiero aclarar, ¿no?, y recalcar, y es que, como mencioné antes, las proteínas intracelulares pues van a ser reconocidas por el MHC de la clase 1, mientras que las proteínas extracelulares van a utilizar la clase 2 del MHC. Hay que recalcar también que el CD8 y el CD4, que son linfocitos T, van a tener distintas funciones. Por ejemplo, el CD8 se encarga de matar a las células productoras de antígenos, mientras que los CD4 van a activar a los macrófagos de los linfocitos B. Acá tengo la vía que ya voy a presentar, que es justamente la vía de la clase 1 del MHC para el procesamiento y presentación de proteínas citosólicas. Y es que, en primer lugar, ¿no?, se tienen estas proteínas que van a estar dentro de la célula. Por ejemplo, tenemos un virus y se van a producir, ¿no?, esta proteína vírica, ¿no?, que ya va a ser sintetizada, pero vemos que esta proteína es una cadena súper larga y recién tiene el antígeno, esta parte rojita, como que dentro de todas estas proteínas, está como que escondido, ¿no? Y lo que sucede es que va a venir una ubiquitina y se va a unir a esta proteína, y todo este conjunto ya con la ubiquitina se va a ir al protosoma para ser degradado. Y bueno, se degrada y ya los péptidos van a salir, se van a liberar y se van a ir al retículo endoplasmático y van a ingresar gracias a estas proteínas TAP que están acá. Ingresan y acá se van a encontrar con el MHC de clase 1 y se van a unir a este MHC de clase 1, ¿no? Estos antígenos se unen acá y van a salir a través del retículo del Golgi, ¿no? Salen por este retículo endoplasmático, por la membrana, y se dirigen al Golgi. Y el Golgi los va a llevar al medio, a la membrana, para poder expresarse a través de esta vesícula exocítica,
Entonces, tanto este MHC de clase 1 como este antígeno llegan a esta membrana de la célula presentadora de antígenos y acá van a poder interactuar ya con el linfocito T citotóxico CD8. Acá tenemos la otra vía, la vía de la clase 2 del MHC para la presentación de proteínas degradadas por los lisosomas. Estas proteínas están en el medio extracelular. Ingresan a través de una vesícula endocítica y se van a los lisosomas, que sabemos que son, que tienen bastantes proteínas no digestivas. Y entonces estos antígenos van a estar ahí esperando a la llegada del, por ejemplo, acá tenemos el retículo endoplasmático. Y en este retículo endoplasmático vamos a tener al MHC de clase 2. Pero no va a estar solo este MHC, sino va a estar unido a una cadena invariante, que justamente va a guardar como que el asiento, va a guardar el sitio de estos antígenos, va a cuidar que nadie más ingrese a este MHC de tipo 2. Estos dos van a salir a través del Golgi, y el Golgi pues va a liberar una vesícula exocítica y se va a encontrar con estos antígenos. Entonces es ahí donde la cadena invariante sale este MHC de clase 2 y el antígeno va a ocupar su lugar. Y ya luego salen a la membrana de la célula presentadora de antígenos y van a interaccionar, ¿no?, con este CD4. Y por último, mencionar qué es la presentación cruzada. Y bueno, más que nada, esto se realiza solamente en las células dendríticas. Estas células son encargadas de esta presentación cruzada. ¿Y qué es la presentación cruzada? Pues básicamente hace referencia a que las células dendríticas son capaces de presentar antígenos por la vía de la clase 1 del MHC, pero al mismo tiempo también va a poder presentar antígenos asociados a la clase 2 del MHC para su reconocimiento por los linfocitos CD4, ¿no? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Vamos a continuar con la exposición. Gracias. Enfermedad de Gravis. Es la causa más común de hipertiroidismo y afecta más a mujeres que a varones. Es una afección autoinmune que se asocia con anticuerpos circulantes del receptor TSH, que conduce a una sobreestimulación de la glándula tiroides. La etiología. El 50% de los pacientes con enfermedad de Graves tienen antecedentes familiares de trastornos autoinmunitarios. Y así también esta enfermedad está asociada con los alelos de complejo de histocompatibilidad DR3 y complejo de histocompatibilidad P8. Recordar que en el ser humano el complejo de histocompatibilidad también se le llama HLA. Fisiopatología general. La autoinmunidad mediada por las células B y T, es decir, la reacción inmune contra las propias células del cuerpo, lideradas en este caso por las células B y T, van a llevar a una producción de inmunoglobulina G, que va a ser un estimulante contra el receptor de la TSH. Esto va a ocasionar un mayor funcionamiento y crecimiento de la glándula tiroides, y por ende a hipertiroidismo y bocio difuso. Ese fue el mecanismo general, pero también hay un mecanismo local asociado al ojo. Por ejemplo, se le conoce como tiroides asociado a la oftalmopatía. Los linfocitos T y B, una vez activados, se van a infiltrar en la región orbital del ojo, especialmente donde hay fibroblastos. Y una vez ahí van a liberar citoquinas, como por ejemplo el TNF-alfa y el INF-gamma, y van a producir inflamación local. Y como respuesta, los fibroblastos se van a proliferar y se van a diferenciar en adipocitos. Luego esto va a provocar producción de ácido hialurónico y GAG, y aquello va a aumentar la cantidad de adipocitos. Y por último, este aumento de volumen de tejido adiposo y muscular intraorbitario va a producir exoftálmos, que ya lo veremos más adelante. Características clínicas de esta enfermedad. Lo he dividido en dos partes, que una es que tiene que ver con los síntomas del hipertiroidismo, que solamente veremos tres: sudoración excesiva, intolerancia al calor y debilidad fática. Quiero decir que hay muchos más, pero por un tema de espacio solo puse los tres más importantes. Y también tiene otras diferenciales que te permiten identificar que es una enfermedad grave, que es, por ejemplo, el oftalmopatía y dermopatía. Y bueno, el bocio, que es común, pero va a haber una relación importante. El oftalmopatía. Por ejemplo, en este paciente podemos ver cómo no hay una buena coordinación entre los dos ojos, y aparte también de que hay una parte de la esclerótica que está sobresaliendo. Y también podemos ver la piel, que es en el caso de la dermopatía. Este caso se llama mixedema pretebial, que es una complicación bien rara, que bueno, tienen los que padecen de esta enfermedad. Y bueno, son lesiones, también se le conoce como lesiones cutáneas localizadas. Es también importante saber de que ellos pueden tener soplo que pueden ser escuchados en la parte superior del lóbulo del pozo, del lóbulo, perdón, de la tiroides. Estos soplos son como un sonido anormal que lo escuchas al auscultar el vaso sanguíneo. Diagnóstico. ¿Cómo puedo yo encontrar que una persona padece de esta enfermedad? Primeramente, suele ser muy evidente al examen clínico y se confirma con la detección de anticuerpos tiroideos. Se encuentran niveles elevados del anticuerpo del receptor TSH, y también se puede encontrar los niveles T3 y T4 que están aumentadas y la TSH está disminuida, y también hay un aumento en los anticuerpos de antiperoxidasa tifoidea
y anticuerpo contra la inmunoglobulina. En este caso, vemos acá una ecografía de Doppler. Es una ecografía en la tiroides y del lóbulo derecho de este mismo órgano, de que podemos ver numerosas áreas rojas. Estas áreas rojas y azules consistentes, bueno, son visibles, y también a todo esto se le puede llamar, tanto rojo, azul y verde, se le llama como el infierno tiroideo, y solamente se encuentra en pacientes que padecen de esta enfermedad, las graves. Bueno, y para terminar, ahí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias.